Bien, pues buenas tardes a todos. Llegamos a la última de las conferencias de este ciclo que iniciamos hace un par de semanas. Si estuviésemos en el ámbito anglosajón, utilizaríamos eso de last but not least, ¿no? Es la última, pero ni muchísimo menos, la menos importante. Hoy nos acompaña Florencia Peirú, que es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio extraordinario de doctorado. Hemos tenido a 3 conferenciantes premios extraordinarios de doctorado. Fue investigadora Ramón y Cajal y es profesora titular en la Universidad Autónoma, como digo. Ha llevado a cabo diferentes estancias de investigación en universidades por todo el mundo, en la Sorbona en París, en la London School of Economics en Gran Bretaña, centros en Roma, en Lisboa. Una de sus pasiones es el establecimiento precisamente de redes de estudio transnacionales para compartir propuestas científicas. Pero su campo de trabajo, vamos a enmarcarlo, tiene que ver con los movimientos políticos y sociales, las culturas políticas, diríamos ahora también, vinculadas a la democracia, entendida tal vez como liberalismo radical, y vinculadas también al republicanismo, así como los procesos de construcción de la ciudadanía, de su politización y de su democratización. Florencia ha dedicado muchísimas horas al republicanismo español, lo sabe todo o casi todo de los republicanos en el siglo XIX en España. Ha ido plasmando sus investigaciones, sobre todo, en 3 monografías que quiero resaltar. Una primera dedicada al republicanismo en el trienio esparterista, 1840-43. Una segunda monografía de la evolución del republicanismo en la España isabelina, Tribunos del Pueblo, que refleja lo que fue el resultado de su tesis doctoral. Y una última monografía muy reciente, del año 2023, sobre la Primera República. Son un poco las coordenadas a nivel de publicaciones, por supuesto, infinidad de artículos, trabajos, colaboraciones con los mejores especialistas que no voy a detallar. Florencia podría hoy hablar de tantos temas y de tantas personas, de su perfil biográfico. Podría hablar de Manuela Malasaña, esa primera heroína del primer liberalismo. Podría hablar de republicanos como José Pauli Angulo, de demócratas como Orense, infinidad. Ella también tiene una preocupación, que hoy seguro que descubriremos, sobre la forma de hacer historia, cómo tenemos que enfocar las investigaciones y cómo tenemos que plasmar esas investigaciones a la hora de escribir la historia y, en concreto, utilizando la aproximación biográfica. Hace un par de semanas coincidimos en unas jornadas en Valladolid, ¿verdad?, sobre la República de 1874, y precisamente ahí en esas jornadas descubrimos la importancia del personaje que va a atender hoy aquí Florencia, el republicano Eugenio García Ruiz. Así que, y además desde la perspectiva de esas conexiones que se pueden establecer, que también nos interesan mucho en este ciclo, entre la historia y la literatura, tan interesantes, tan aprovechables en una aproximación biográfica. Así que agradezco a Florencia que haya aceptado la invitación para estar aquí en Logroño y adelante con esta reflexión sobre Eugenio García Ruiz, historia y literatura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación primero tan generosa y bueno, a José Luis Ollero, Cristina Sáenz de Pipaón, la Fundación Sagasta por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Le decía antes a José Luis que es un centro muy prestigioso, muy conocido y que para mí, ya digo, es un honor estar aquí esta tarde. Bueno, una de las asignaturas pendientes de la historiografía es el estudio de la subjetividad.
Se han analizado y descrito con precisión procesos, acontecimientos, causas y consecuencias, trayectorias vitales, desde perspectivas teóricas cada vez más sofisticadas, pero a pesar de los esfuerzos que se han realizado en el campo de la biografía histórica, algunos de ellos coronados con gran éxito, los deseos, las contradicciones internas, las motivaciones íntimas, los sentimientos de los sujetos del pasado parecen mantenerse en la esfera de lo inalcanzable. Creo que este es el reto al que aspira a dar solución todo historiador, un reto que por la evidente dificultad que presenta, que tiene que ver con la falta de fuentes, con el hecho de que nuestros objetos de estudio han desaparecido para siempre, tiende a dejarse de lado. Aceptamos con resignación que, a no ser que demos con un diario íntimo o con unas memorias que, además, siempre pueden estar adulteradas, se trata de una empresa imposible. Bueno, en esta conferencia no voy a ofrecer ningún método milagroso ni ninguna solución. Lo que voy a decir tampoco es especialmente original. Mi intención es reflexionar sobre las posibilidades de combinar historia, biografía y literatura a partir del caso de una figura que, a mi juicio, es bastante interesante, como es la del republicano Eugenio García Ruiz. No sabemos mucho de él, como acaba de señalar el profesor Ollero. En primer lugar, porque falta aún mucha investigación sobre las culturas políticas de mediados del siglo XIX, así como sobre sus activistas y publicistas. En segundo lugar, porque se trata de uno de los 3 republicanos que se declaró unitario tras la Revolución de 1868, es decir, no aceptó el federalismo como el resto de sus correligionarios. Además, su talante conservador y defensor del orden lo situó en los márgenes derechos de su partido, cerca del liberalismo progresista. Se mantuvo al margen de la República de 1873, pero aceptó el cargo de ministro de Gobernación en la República Conservadora de 1874. Se trata, por tanto, de una figura incómoda que no encaja bien en el panteón de hombres ilustres republicano, tampoco progresista, por lo cual pues, no han proliferado los trabajos sobre su persona. Bueno, Isabel Bourdiel señaló hace años ya que las biografías permitían abordar problemáticas históricas generales, pero desde el punto de vista, desde el análisis de una existencia única y excepcional. En el caso de García Ruiz, el estudio de su trayectoria y motivaciones podría permitir comprender la pluralidad de sensibilidades que integran la cultura republicana, la diversidad de itinerarios políticos vitales que existieron en ese periodo, las conexiones entre política e intereses privados y los distintos proyectos de república y democracia que concurrieron en la esfera pública durante el sexenio y la Primera República y la Restauración incluso, que influyeron notablemente en las dinámicas de ese periodo e incluso del siglo XX. Pero también permitiría pues entender el significado que el propio biografiado dio a su experiencia vital, cómo interpretó su identidad, lo que significaría adentrarse en cuestiones relacionadas con la subjetividad, así como las tensiones entre libertad individual y constricciones sociales. Y en este punto es donde es necesario mencionar la utilidad de la literatura, sobre todo al abordar la vida de un político decimonónico que incursionó en la novela y en algunas otras piezas literarias. Bueno, la literatura no nos interesa como reflejo de la realidad ni como detalle curioso que adorne la biografía. Nos interesa como materia interpretativa para la historia. Es decir, nos interesa entendiendo la necesidad de considerar como históricamente relevante tanto lo que ocurrió de verdad, lo que ocurrió realmente, como lo que pudo ocurrir, como lo que fue imaginado. Ese sería el punto de partida, que es igual de importante lo que ocurrió que lo que se imaginó que podría ocurrir. Si la literatura y lo cultural e ideológico se conciben como prácticas sociales, como un ámbito de estructuras formales e informales de comunicación, que están dotadas de elementos de control y resistencia, no se puede obviar el importante papel que juegan
en la construcción y reconstrucción, negociación y conflicto de las identidades políticos, sociales y también de las relaciones de poder. Desde este punto de vista, la voz del escritor, de novelas, de teatro, de poesía, puede ser interpretada entonces como una más en ese campo de fuerzas, de representaciones y voces en conflicto que pugnan en todo momento por imponer imágenes de la realidad, de lo político, de la subjetividad, de la sociedad, de incluso de las relaciones de género, entre otras muchas cuestiones. No me resisto aquí a citar a Justo Serna, que ha insistido precisamente en la importancia de lo imaginado para la labor historiográfica. Él dice que lo imaginado es ese territorio en donde se libra la batalla de la autopercepción, de la percepción y de la representación, errónea o no, de los sujetos históricos. Los textos literarios son normalmente productos de la imaginación, pero también constituyen esa condensación de los deseos, de las expectativas, de las frustraciones que existen en el interior de los autores. Bueno, realmente la literatura nos permitiría intentar entrar en ese objetivo inalcanzable que es conocer la subjetividad, la intimidad, la individualidad de una persona del pasado, sus deseos, sus aspiraciones, sus emociones. Permite, ya digo, bucear entre esa interacción entre individuo y sociedad y colectividad, entre sujeto y comunidad, entre la norma y el deseo, ¿no? Bueno, y todas las categorías de pertenencia, distinción, voluntad que están jugando a la hora de abordar a un personaje de este tipo. Y bueno, y ahora vamos a ver si somos capaces de aplicar todas estas reflexiones tan interesantes a la figura que nos ocupa. Y tengo que decir aquí que pues esto es un estudio que está en progreso, que estoy comenzando, que es algo sobre que no está acabado, por lo cual la reflexión igual puede ser un poquito deslavazada. No sé hasta qué punto va a tener sentido lo que voy a contar, pero espero que sí que lo tenga. Bueno, Eugenio García Ruiz nació en Amusco, un pueblo de Palencia, en 1818. Él era hijo de labradores acomodados, propietarios de tierra y con una madre muy religiosa que quería que se ordenase sacerdote. Pero él prefirió estudiar jurisprudencia en la Universidad de Valladolid. Hay que decir que él, uno de sus caballos de batalla, como vamos a ver, es la libertad de cultos. Era absolutamente defensor de la libertad de cultos, lo cual contrasta con esta madre tan católica. Y de hecho él, en un momento dado, durante el sexenio, se enfrentó a un diputado, un obispo de Monestillo, y se refirió al misterio de la Trinidad como esa monserga, pero luego unos años después se retractó por su madre. Pero él realmente defendió en todo momento esa libertad de cultos. Bueno, él empieza sus estudios de jurisprudencia en el 34 y se doctora en el 40. Su trayectoria política es muy similar a la de otros republicanos y demócratas de su tiempo, que por lo general eran periodistas o profesionales liberales como médicos o abogados, igual que él, que empiezan militando en las filas del liberalismo durante los años de la Revolución Liberal, sobre todo los años 20, el trienio liberal, y la Guerra Carlista. Y van a ir experimentando una radicalización de sus posturas más o menos intensa en años subsiguientes. En el caso de Eugenio, la Guerra Carlista coincide precisamente con sus años de estudio en Valladolid y él en ese momento se ingresa en la Milicia Nacional. Él ingresa en un batallón, el batallón Minerva, que creó el catedrático Claudio Moyano. Y se enfrenta especialmente a las tropas capitaneadas por el conde de Negri en 1838, que estaban a las puertas de Valladolid. Entonces él empuña el fusil en esa milicia para defender la libertad frente al carlismo. En torno a 1840 es cuando muchos de estos liberales empiezan a declarar ya demócratas o republicanos. No van a aceptar la generalizada conservadurización del liberalismo que va a tener lugar justo en esos años 30. Hay que decir aquí que los liberales
La revolución liberal en España se inicia con la Constitución de Cádiz, que establece un modelo muy participativo y muy abierto, basado en la soberanía nacional y en un sufragio masculino prácticamente universal, en 3 niveles, pero en el nivel más bajo vota prácticamente todo el mundo. Ese liberalismo se va a ir conservadurizando, sobre todo por contacto con el doctrinarismo francés, bueno, y pues por las propias experiencias del periodo. Y a la altura de los años 30 ya la mayoría de los liberales han abandonado el modelo de la Constitución del 12 para abrazar la idea de la soberanía compartida entre rey y cortes y el sufragio censitario. Y eso se plasma en la Constitución de 1837. Muchos de estos republicanos, que se van a llamar republicanos y demócratas, son antiguos liberales que no aceptan eso y radicalizan ahí la postura pensando que la monarquía no permite establecer el régimen de libertad que ellos quieren. Es decir, no eran previamente republicanos, es una cuestión de que por una experiencia de decir, bueno, pues con la monarquía no se puede, se hacen republicanos. Entonces, en el caso de García Ruiz, bueno, pues él es curioso porque en los años 40, durante el trienio esparterista, él todavía es progresista, él apoya a Olózaga, él apoya la facción de Olózaga porque rechaza a Espartero, le culpa, bueno, le reprocha sus veleidades dictatoriales. Entonces no le gusta nada Espartero. En cualquier caso, durante el trienio del 40 al 43 fue nombrado secretario de la Diputación Provincial de Palencia y otra vez ingresa en la milicia nacional hasta que se va a instaurar en el 43 la década moderada. No sabemos cuándo él se hace republicano, cuándo se escora hacia el republicanismo, pero tuvo que ser precisamente en esos años, en la década moderada, en los años 40, porque hacia el 50 ya figura en las filas del Partido Democrático que se fundó precisamente en el 49. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Bueno, en primer lugar se promulgó la Constitución de 1845. He dicho antes que una primera manifestación de esa conservadurización de los liberales es el 37. En la del 45, pues, se refuerza sustancialmente los poderes de la corona y se abandona, ahora sí, definitivamente los principios del doceañismo, de la Constitución de Cádiz. Se establece un sufragio censitario muy restrictivo, solo vota el 0,8% de la población. Eso contribuyó, en algunos casos, contribuyó a minar la confianza de algunos progresistas avanzados en el modelo moderado de la monarquía e incluso ya de la monarquía propiamente dicha. Eso se acentúa por la práctica parlamentaria que se desarrolla durante el reinado de Isabel II, que privilegió enormemente el poder del Ejecutivo en detrimento del Legislativo y abusando de disoluciones, de reales decretos, y además porque la corona fue incapaz de situarse por encima de los partidos políticos. Estuvo muy vinculada al partido moderado, a diferencia de la reina Victoria, que sí se situó por encima de los partidos políticos, sí constituyó un verdadero poder moderador. Por lo tanto, hay un aluvión mayor de liberales avanzados que se van desplazando hacia la República pensando que este modelo no puede funcionar, que con la monarquía no se puede llegar. Es el caso de Orense que mencionaba antes, una figura sobre la que trabajé y que realmente él lo decía muy claramente. Él era partidario del modelo británico, pero que en España había sido imposible y se había hecho republicano y termina siendo un furibundo republicano federal. Bueno, en el caso de García Ruiz, sabemos que él vivió en sus carnes toda esa restricción de libertades del moderantismo y esto pudo producir ese escoramiento hacia la democracia. En 1851, precisamente, él empieza a escribir la novela de la que voy a hablar después, Don Perrondo y Masalegre. Es una novela por entregas y la entrega tercera y sexta le valen 2 autos de prisión por orden de Bravo Murillo, es decir, hay censura, una censura férrea, 2 costosos procedimientos judiciales que le cuestan unos 40.000 reales y finalmente es condenado a una multa de 12.000 reales, es decir, vive en sus carnes toda esa restricción de libertad y la censura.
Y de hecho, uno de los pilares de su pensamiento político es la defensa a ultranza de la libertad de prensa y de conciencia. Y por quizá esto, su experiencia con el carlismo, este tipo de experiencias van a ir llevándolo hacia la república como marco de libertad que con la monarquía no se puede tener. Esa defensa de la libertad de conciencia y de prensa la completa con 3 patas más. En primer lugar, la participación política de todos los varones españoles. Él dice, donde el pueblo no interviene en la cosa pública, allí está entronizada la tiranía. Entonces, él es un férreo defensor del sufragio universal masculino. En segundo lugar, la república, muy influida por el modelo de los Estados Unidos, no en lo que se refiere a la federación, lógicamente, pero sí en la manera en que está organizada, con un ejecutivo encarnado en un presidente de la República y un legislativo con 2 cámaras, a diferencia de otros republicanos que defienden una única cámara. Aquí cita a John Adams, que era también un revolucionario de orden en última instancia, ¿no? John Adams, que decía, si no se adoptan en la Constitución americana las 3 órdenes, Cámara de Representantes, Senado y Presidente, que mutuamente se contraponen, el gobierno experimentará frecuentes e inevitables revoluciones que, aun cuando tarden varios años en estallar, estallarán sin remedio. Y, por último, un verdadero terror a la demagogia y a la anarquía que lo llevaba a condenar sin paliativos las derivas de la Revolución Francesa. Él rechaza absolutamente todo lo que ocurre en Francia, pero además condena los clubs, los círculos, los de debate, los espacios de participación popular, así como toda clase de protestas y desórdenes. A pesar de la insistencia en la participación popular vía sufragio, parece mantener entonces, como el conjunto de los liberales, pues un cierto temor hacia las masas, hacia un pueblo que se entiende dotado de caracteres primarios, atávicos, y por eso, a final de sus días, cuando escribe su libro de historias, a mediados de los años 70, pues él se refiere a los protagonistas de los disturbios que tienen lugar durante todo este periodo, desde el 40 hasta los años 70, como chusma, monstruos, arpías y hez del populacho. Él es muy, muy despectivo con ese pueblo, con ese tipo de activismo, de protesta, de disturbio, etc. Quizá tuviera que ver con esto el hecho de que, además de su profesión de abogado y periodista, tenía también negocios y propiedades en su tierra, en Amusco. Eso explicaría su odio al socialismo. Su odio al socialismo, aunque aquí también tengo que decir algo, es decir, él en todo momento rechaza el socialismo, es su bestia negra es el socialismo, pero también él dice en todo momento que él defiende la intervención del Estado en el establecimiento de escuelas de instrucción primaria y además el Estado tiene que establecer obras públicas para dar trabajo a los desempleados. Es decir, es el modelo de los talleres nacionales de Louis Blanc. Eso lo defiende. Yo entiendo que su odio al socialismo tiene que ver con la palabra, con el término que él identifica con el comunismo, y es un rechazo visceral, porque luego al final en lo que él defiende pues tampoco hay, puentes que se pueden establecer con formulaciones de cierta reforma social. Estos negocios y propiedades, además de ese odio al caos, al socialismo, al desorden, también puede explicar sus redes y sus círculos políticos. La abogacía, que él combinaba como muchos profesionales de la época con el periodismo y la política, le permitía establecer vínculos con élites políticas de distinto signo que permiten comprender la fluidez que encontramos en este momento entre los sectores situados en el liberalismo, sea o no avanzado, es decir, tenían sus posiciones políticas, pero luego los contactos eran constantes e intensos. Y claro, esto tiene que ver con esos intereses, con esos negocios, con esos
y con los propios intereses económicos y empresariales. Y el caso de García Ruiz también lo ilustra bien, porque en 1844 él fundó una empresa para canalizar el río Ucieza y consiguió, gracias a esto, una finca situada en tierras ribereñas para explotarla. En los años 50 se metió en el negocio de la minería del carbón, adquirió minas que estaban situadas en el norte de la provincia de Palencia y acciones del ferrocarril Alar a Santander. Y en el 69 entró en el Consejo de Administración del Ferrocarril del Noroeste de España. Por tanto, vemos cómo él estaba metido en diversos negocios, en diversas empresas que bueno, pues son fundamentales para entender sus redes y los contactos, incluso los contactos que pudo tener durante el 74 y por qué estuvo en un gobierno con otros liberales progresistas, incluso bueno, pues más conservadores. Se ha dicho de él que también tenía intereses, tenía ciertos intereses con el esclavismo de Cuba, eso lo tenía que comprobar, pero también explicaría dónde está situado en ese momento. Pero claro, aquí el tema de los intereses privados económicos y los discursos políticos y los intereses públicos son muy, muy importantes. Para mí también es fundamental tener en cuenta que en los ámbitos locales es donde podemos realmente comprender las culturas políticas del siglo XIX y merecen mucha más atención, porque es donde se puede percibir precisamente la amplitud de esas redes, esos contactos y que además pueden también explicar las clientelas electorales. Bueno, él en 1853 se traslada ya a Madrid, donde monta un bufete de abogados. Ahí ya se integra plenamente en el Partido Democrático y un año más tarde participa en la revolución de Julio, el famoso pronunciamiento de Julio, que vuelve a traer a Espartero al gobierno de España. Ahí ya él ejerce como periodista en distintos periódicos, vuelve a entrar en la milicia, esta vez como capitán de cazadores, y es elegido diputado por Palencia. Y ahí es donde están esas lealtades electorales que hemos visto también derivadas de sus intereses y sus negocios, ¿no? En las Cortes él va a votar contra tiene un acto muy importante que se produjo en ese momento, que es un voto de 21 republicanos, uno de ellos él, contra una proposición que decía que la base del nuevo edificio político que se iba a construir en ese momento era el trono de Isabel II. Entonces, ese voto contra esa proposición era una especie de profesión de fe republicana y él se significa en ese momento. También va a votar a favor de la libertad de cultos. Bueno, durante el golpe de Estado de O'Donnell de julio del 56 fue uno de los 44 diputados que permanecieron en los escaños hasta que la Asamblea Nacional fue disuelta por efecto de los cañonazos y, bueno, durante este periodo volvemos a ver los contornos de su pensamiento político, que es, ya lo he dicho antes, democracia y república sí, libertades sí, socialismo y federación no. Esto se va a ver claramente en el periódico que él funda en 1860, El Pueblo, que fue un referente hasta la gloriosa. Bueno, ese año, en el 60 y también en el 64, se produjeron dos grandes polémicas entre los republicanos españoles, entre los socialistas y los individualistas. Es decir, los socialistas, que realmente lo que estaban defendiendo eran algunas medidas de reforma que circulaban entonces en los discursos europeos de la época, como pues, los trabajos públicos, el crédito barato, un crédito muy barato para que todo el mundo pueda pedir un crédito y montar un negocio de Proudhon, o las cooperativas de producción y consumo, básicamente. Nadie defiende, lógicamente, el comunismo, pero él García Ruiz va a identificar socialismo con comunismo. Entonces, por un lado estarían los socialistas que defienden estas ideas y por otro los individualistas que defienden el libre mercado y la iniciativa individual. Ya he dicho antes que no son realmente posturas totalmente incompatibles, pero la discusión fue absolutamente feroz y en parte por esa confusión en los conceptos,
pero también en parte porque, bueno, pues yo he defendido que estos sectores eran profundamente antipluralistas, es decir, eran sectores que no tenían todavía canales de discusión, no tenían una tradición, una experiencia para debatir, tendían a considerar al oponente como un enemigo más que como un adversario político. Entonces, pues las posiciones se enconaban tremendamente. García Ruiz se posicionó con los individualistas. Ya digo que él denunciaba el socialismo, él decía que el socialismo era un despotismo de Estado. Defendió a ultranza el derecho de propiedad, pero aquí también tenemos que decir que con una originalidad, porque él decía que el derecho de propiedad no era absoluto, era un derecho legislable, es decir, cabía entonces la expropiación por causa de utilidad pública previa indemnización, lógicamente. Bueno, también defendía, ya lo he dicho, la libertad de cultos, pero su posición también está bastante alejada del ateísmo. Él decía que la soberanía de la justicia era imposible sin la existencia de Dios. Si se anulaba la referencia a la divinidad, la libertad humana desaparecería absorbida por la naturaleza. Bueno, y por lo demás, ya he dicho, sus pensamientos se caracterizó por el apoyo a los derechos individuales, un Estado descentralizado pero no federal, y la milicia nacional. No está muy lejos entonces de la postura de los progresistas, del progresismo avanzado, y de hecho parece que era bastante amigo de Prim y se solía ir de cacería con él. Le gustaba mucho cazar y se iba de cacería con Prim. Lo cierto es que él se va a unir a todas las intentonas revolucionarias de Prim que tienen lugar a partir de los años 60, en el 65. De hecho, se suponía que él iba a formar parte de un gobierno provisional presidido por Prim con la intentona del 66, la de San Gil. Esta intentona fracasó y García Ruiz, como muchos otros, pues tuvo que salir de España. Y en este momento va a vivir una pequeña odisea porque no lo dejaron entrar en Francia, no lo dejaron entrar en Italia, y entonces se tuvo que ir a Bruselas y ya bajó por ahí y ya en un segundo intento entró en París. Y ahí, bueno, pues participa en todas las reuniones que se organizan, que organiza Prim para, bueno, pues en el exilio, incluyendo la famosa reunión de Ostende, donde se acordó destruir lo existente en las altas esferas del poder y, en caso de éxito, convocar una asamblea constituyente con un sufragio universal masculino. El hecho de que todas las fuerzas liberales que estaban en esta conspiración aceptaran ya el sufragio, yo creo que muestra la fuerza de la propaganda republicana y democrática en los años anteriores. Bueno, tras la gloriosa fue elegido diputado por Palencia otra vez, reabrió el periódico El Pueblo y volvió a ejercer la abogacía. Además, se reintegró en la milicia, ya fue elegido primer comandante de un batallón, del batallón Guías del Pueblo, y ya digo que aquí es donde se aprecia más la originalidad de su postura, porque él es un republicano férreo, él no accede, a pesar de los puntos de contacto que tiene con los progresistas, él no va a acceder a reconocer o a aceptar la monarquía como hacen todos esos sectores, los cimbrios, que sí que transigen con la monarquía. Él no transige en ningún momento con la monarquía, es un republicano convencido, pero es unitario, no acepta el federalismo. No acepta el federalismo. Esto tiene que ver con... Él habla del peligro de la unidad nacional, pero a mi juicio tiene que ver sobre todo con lo que se entendía por federalismo en ese momento. Federalismo, los republicanos españoles no entienden en ese momento el federalismo como una manera de organizar territorialmente un Estado. Es decir, lo que está en el fondo no es eso, no les interesa tanto eso. Lo que ellos quieren conseguir con el federalismo es hacer realidad un modelo de democracia participativo
de tintes clásicos, el modelo de una democracia directa, muy participativa, con un pueblo reunido que participe, que elija, que las decisiones se tomen de la manera más participativa posible. Y claro, pues ¿cómo se hace realidad eso en un Estado de gran tamaño? Pues con un federalismo que establezca unas unidades, con los municipios básicas, donde se tomen las decisiones de lo que les interese y vayan delegando el poder en un sistema piramidal que culmine en un Estado central. Pero básicamente es una manera de hacer realidad un modelo democrático muy participativo, muy vigilante y de tipo directo, ¿no? Claro, para él esa idea del federalismo de abajo arriba podía producir desbordamientos populares, podía producir el caos, la anarquía y claro, ya sabemos la opinión que tenía del desorden. Él lo dijo en las Cortes en un momento dado. Para la gente, federalismo, y también así hay que entender ese mito de la federal que tenemos en España en ese momento, para la gente el federalismo es que cada uno puede hacer lo que quiera. Era eso. O sea, que cada uno pues, recupera el poder y toma las decisiones. Cada pueblo dice lo que quieren hacer, que si un puente tal, hacemos esto con la tierra, tomamos las decisiones que queremos. Entonces eso le horroriza. Pero hay otra cosa más que le preocupa. Es que si se establecía España de manera federal, los distintos estados no implantaran las reformas democráticas y liberales que él defendía, como por ejemplo, pues, reformas económicas, abolición de los impuestos indirectos, pero también las libertades, la libertad de cultos, la libertad de imprenta. Claro, efectivamente, si se aplica el pacto pimargaliano en estados dominados por el carlismo, conocemos ya su experiencia con el carlismo, que yo creo que le marcó profundamente en su lucha en los años 30, bueno, pues si se aplica el pacto en estados dominados por el carlismo, pues los resultados podían ser impredecibles, podían no aceptar esa libertad. Y yo creo que en ese sentido no iba desencaminado. Es decir, ahí me parece que es su visión es bastante acertada. Él decía en las Cortes, ¿con qué derecho? Le preguntaba a los federales, ¿con qué derecho ni en virtud de qué título querríais hacer obligatoria a los vascongados y navarros la libertad de cultos cuando la inmensa mayoría, la casi unanimidad del sufragio universal, lo prohíbe en esas provincias? Yo creo que de alguna manera él tuvo una visión más realista que la de los federales, que parecía creer en una unanimidad utópica una vez que se proclamara la federal. Tenía más conciencia del pluralismo y de la necesidad de conciliar intereses diversos. También tuvo cierta visión al vaticinar que la monarquía de Amadeo sería breve y que tras él podían venir problemas graves. Una vez que fue proclamada la República, fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes y de allí se opuso firmemente al federalismo y a los gobiernos federales, seguía vinculando la federal con la anarquía, con el socialismo, ahora ya incluso con el internacionalismo, todo lo cual pensaba beneficiaba al carlismo. En el otoño del 73 formó un partido político con algunos radicales, con antiguos radicales, el Partido Republicano Democrático, donde coincidió con Cristino Martos, con Manuel Becerra, con Eugenio Montero Ríos. Ese partido defendía una república democrática y conservadora, las libertades individuales, la milicia de orden y la descentralización. Esa formación ofreció apoyo a Castelar, entonces presidente, que también era un republicano de orden, frente al carlismo, pero también al federalismo y al socialismo. Pero bueno, la vida de ese partido fue muy breve y bueno, pues se produjo el golpe de Estado de Pavía que estableció la República de Orden. Y no llama la atención entonces, con lo que hemos podido ver de él, que ingrese en ese gobierno conservador. Él fue nombrado ministro del Interior, de la Gobernación, y firmó un manifiesto en el que justificaba la dictadura que se estableció con el fin de mantener el orden, restablecer el orden.
Desde su ministerio cerró clubs, cerró periódicos federales, sustituyó los ayuntamientos y diputaciones republicanos por otros conservadores y bueno, pues lo justificó todo con la necesidad de acabar con las guerras, con la cantonal, la carlista y la cubana. También es interesante que en el libro que he comentado antes, Historias, que él publica unos años después, su visión de la milicia es muy negativa. Él había sido miliciano en todo momento, ahora ya en este libro la imagen que da es que es un foco de desorden y de anarquía. Bueno, pues tras la restauración borbónica fue derrotado en las elecciones que se celebraron en el 76, pudo sacar un nuevo periódico que se llamó El Pueblo Español, que salió hasta el 79 y escribe este libro de historia que ya he comentado. Cuando llegaron los liberales al poder, se valió de su amistad con Sagasta para ser elegido nuevamente diputado en las elecciones de 1881. Y en esas Cortes, bueno, pues él fue benévolo con el gobierno y sobre todo pues estuvo en la Comisión de Sanidad preocupado por cuestiones sanitarias. En cualquier caso, él fallece en el 83 de una pulmonía y bueno, el periódico republicano La Discusión dirá en ese momento, en el momento de su muerte, que él había sido un honrado patriota que había sacrificado su vida a la defensa de una causa. Decía que no era un gran orador, esto se repite mucho, no fue un gran orador, Castelar era mucho mejor que él, desde luego, no fue un gran escritor, tampoco fue un gran hombre de Estado, pero sí fue un gran carácter. Entonces ahora, bueno, ¿cómo podemos entender un poquito mejor a ese carácter, ese gran carácter, ¿no? Y para esto es para lo que podemos intentar, nos podemos servir de esa novela, de esos escritos literarios que he comentado. García Ruiz, como muchos de sus correligionarios y en general los políticos de su tiempo, fue un escritor prolífico, escribió sobre todo ensayos, escribió opúsculos políticos, pero también libros de historia, ya lo he comentado, y algo de literatura. Solo escribió una novela, que es esta mencionada Don Perrondo y Masalegre, que encaja a la perfección en lo que se podría denominar literatura radical, que es bueno, pues la producida por estos republicanos y demócratas españoles. La literatura fue un recurso fundamental para la práctica política del siglo XIX. Eran muchos los activistas, los publicistas que escribían novelas, unas novelas que se caracterizaban por intentar entender, dar sentido a los cambios que se estaban produciendo, a toda esa convulsión en todos los órdenes que se producía en ese siglo XIX, pero también eran espacios de imaginación de lo que podría suceder, de formulación de deseos, de aspiraciones e incluso de transgresión de las normas hegemónicas. Las novelas tenían la misión en general de educar, de politizar, de movilizar a sus lectores y lectoras, creando modelos identificativos que les apelaran, que los interpelaran, ¿no? Tenían la ventaja de considerarse productos comerciales sobre los que no se podía aplicar la censura, porque eso suponía un atentado contra la libertad económica. Por eso muchas veces podemos ver en estas novelas opiniones que en otros soportes no podrían aparecer, serían censuradas. Estas novelas en general se difundían por entregas en los periódicos más importantes y a través de prácticas de lectura en voz alta en espacios de sociabilidad, cafés, plazas, trastiendas. Realmente no podemos saber qué impacto real tuvieron porque no tenemos fuentes, porque faltan investigaciones, pero es posible que realmente consiguieran crear lo que se ha llamado una comunidad emocional entre los lectores. Bueno, si nos centramos ya en Don Perrondo y Masalegre, yo creo que nos permite conocer algo más de la subjetividad de su autor, sobre todo cómo entiende que debería ser el mundo, a los hombres y mujeres que lo habitaban. Él desde las primeras páginas dice que lo que él quiere es reformar las costumbres para poder a continuación reformar las leyes y las instituciones.
Y a lo largo de las 500 páginas que tiene la obra, presenta toda una serie de escenas de tipos ideales con el fin de producir un cambio en los lectores. Bueno, el autor relataba las aventuras de don Perrondo, un caballero soltero y rico, hijo, y esto es muy interesante, de un liberal represaliado en 1823. Ahí vemos toda la herencia del liberalismo. Él, era su deseo. Él no era soltero, era rico. Luego perdió, es verdad que perdió. Se dice, para el 68 ya se dice que había perdido muchísimo de su fortuna. O sea, que esa idea de que sacrificó su fortuna por la causa puede ser real. Él estaba casado, tenía 2 hijos, o sea que no es exactamente, pero puede ser que estemos viendo lo que a él le habría gustado ser, el modelo de hombre que él tenía en la cabeza, cómo le desearía haber sido. Bueno, pues don Perrondo, ya digo, es un caballero soltero y rico y su criado más alegre en un viaje que realizan por España, por distintos puntos de España. El modelo es del Don Quijote, es el modelo de Don Quijote. Eso le va a permitir realizar una radiografía muy sombría del ordenamiento político, jurídico, institucional español, muestra una infinidad de abusos de poder, de corrupción, de sobornos, de multas improcedentes, de acusaciones falsas, de injusticias, ilegalidades. Además va a criticar también, creo que aquí está más alegre, sí, critica cómo está organizada la educación, las leyes electorales, el sistema impositivo, caracterizado por unos impuestos excesivos, demasiado grandes, que impiden el comercio, la producción y el consumo. Y se ceba enormemente con la reglamentación que deja poco espacio a la iniciativa individual. Y ahí vemos su rechazo al socialismo, de dónde viene. Él es un defensor a ultranza de las libertades individuales y de la iniciativa individual, ¿no? Bueno, en cada destino, en los trayectos por los que se van a ir moviendo, los protagonistas van encontrando casos, entuertos que tienen que resolver y van a conocer distintos problemas y realidades. Conocen, por ejemplo, la justicia cuando los acusan injustamente de contrabandistas en Burgos, y las miserias de la sociedad precisamente aquí, en Logroño, en el Hospital de Logroño. Van a conocer el mundo universitario y de los teatros en Zaragoza, los problemas del campo en Cervera, etc. Los problemas, una de las principales... Voy a ir muy rápido ya porque creo que no me queda mucho tiempo, ¿no? Vale, bueno. Los problemas que ellos van identificando derivan sobre todo de los hábitos, de las creencias, de los comportamientos. O sea, él sitúa el origen de los problemas de la sociedad en los comportamientos y los hábitos de las personas, no tanto en una organización defectuosa. Entonces, claro, ahí pone el foco pedagógico de la novela. Eso es muy interesante porque es lo que permite precisamente analizar los modelos de masculinidad y feminidad defendidos por este autor y la manera en que él imagina las relaciones de género. A lo largo de la novela, ya digo que García Ruiz describe diversos tipos humanos que en general tienen muy pocos matices en su caracterización, son o buenos o malos. Y su apariencia física corresponde a su carácter moral. Y aquí voy a volver a don Perrondo. Don Perrondo, que es lo que yo creo que es el hombre que a él le habría gustado ser, donde vemos su deseo, ¿no? Su deseo, pues es un hombre alto, proporcionado, con un rostro claro, con la frente serena, el cabello castaño oscuro, ojos negros y penetrantes, largas y espesas pestañas, nariz recta, afilada y labios sonrosados. Dice, todo estaba anunciando en el bello semblante que acabamos de delinear la resolución, la franqueza, la bondad y la inteligencia. En cambio, describe a otro personaje que es el alcalde de su pueblo, que es un corrupto y que por el contrario es medianito de estatura, seco, de frente estrecha, nariz roma, con un labio superior largo, pero el inferior grueso y que en el medio forma, dice, una especie de hocico sumamente repugnante.
Ahora bien, los personajes, incluso los malos, tienen capacidad de rectificar. Y esto es muy interesante y lo que le da a la novela su razón de ser. Cuando él reprende a un inspector de Hacienda que trataba de comprar los votos de un tendero, consigue producir un cambio en el inspector gracias a sus habilidades oratorias y de persuasión. Y aquí también me gustaría poner en relación con lo que a él le decían que tenía muy poca capacidad de oratoria, ¿no? Pero el personaje tiene tal capacidad de oratoria que puede cambiar la forma de ser de una persona. Ahí hay una especie de deseo de omnipotencia, ¿no? de tener el poder de cambiar las cosas. Este inspector corrupto le dice: cuando me habéis escarnecido, parecíame que quería aborreceros y no podía. Ahora ya quiero amaros, admiro vuestro corazón. Bueno, los males de la sociedad derivaban, por tanto, de vicios humanos como la avaricia, la ambición, la pedantería, por lo que era preciso identificarlos, señalarlos, escarnecerlos para que se pudiera producir un cambio. Y esto también es una originalidad de esta novela con los melodramas tradicionales. En los melodramas tradicionales la maldad o la virtud es absoluta e inamovible, incluso a veces se pasa de padres a hijos, y aquí no. Aquí, en esta novela, la virtud es una cualidad que define el ser, pero que se puede alcanzar, pero también se puede perder. La virtud es lo que constituye realmente la democracia de este proyecto, porque está al alcance de todas las personas, todas las capas sociales, todas las razas y religiones incluso. Incluso las personas ya degeneradas, corruptas, pueden cambiar de rumbo y hacerse virtuosas. Depende, por tanto, de la voluntad. Y entonces, claro, los dos conceptos, virtud y voluntad, están estrechamente vinculados. Los dos dependen de una tercera cuestión, que es la capacidad de sentir. Esto, bueno, pues deriva de esa cultura de la sensibilidad europea del siglo XVIII, que entendía que la capacidad de expresar sentimientos, de sentir, de amar, era signo de virtud política. Los personajes virtuosos de la novela tienen corazones puros y sensibles, siempre se dice, los desviados, muchos de ellos también, pero por algún motivo esa cualidad estaba oculta y hay que iluminarla. Entonces, bueno, vemos una visión muy normativa, una visión muy exigente, de alguna manera elitista, también paternalista, con ese deseo, ya he dicho antes, de omnipotencia. Se desprende además una personalidad profundamente moral y sentimental que ponía la bondad y los cuidados por encima de todo. Y esto se puede percibir en las múltiples referencias a los corazones de los personajes. Está hablando todo el tiempo de corazones generosos, corazones nobles, corazones filantrópicos. Perrondo tiene un corazón elevado que lo llevaba a amar sinceramente a todos los hombres. Todos los héroes de la novela sienten amor y no lo limitan a sus círculos, sino que lo proyectan a la sociedad. Es una cualidad que les permite empatizar con sus semejantes y socorrerlos. Y por tanto, esa noción del amor tan marcado se vincula con una noción del deber muy fuerte, ¿no? Muy exigente, el deber de ayudar, de auxiliar a las personas que sufren mediante la práctica de la caridad. Yo creo que esto nos permite matizar un tanto esa imagen que podría dar la biografía, tal y como la he contado al principio, de su defensa del individualismo, nos podría dar una imagen de un hombre frío, un hombre que piensa en los intereses individuales, que no tiene una preocupación por la sociedad frente a los socialistas que pondrían la sociedad por encima del individuo. Bueno, aquí vemos cómo funciona su cabeza. No era tanto un individualismo exacerbado, sino que él tiene esa noción de ese deber, de que todos los hombres tienen un deber de ayudar, de socorrer al prójimo muy fuerte, ¿no? Un deber con la sociedad muy, muy fuerte. Los villanos de la novela, en cambio, son personas de corazón empedernido, dice, helado, menguado. Y esa es la principal fuente de la desviación. Los hombres capaces de sentir podían rectificar, aunque se equivocaran. Solo los que no podían sentir por ese corazón de piedra eran los incorregibles.
Y esta capacidad de sentir se percibe constantemente a través del llanto. Perrondo y Más Alegre se pasan la novela llorando. Todo el tiempo están llorando. El objetivo es provocar sentimientos fuertes, pero vamos, Perrondo está ayudando constantemente a personajes que aparecen y siempre los episodios terminan con grandes derramamientos de llanto, de lágrimas, ¿no? Especialmente es interesante la visita que los dos viajeros hacen al hospital de aquí de Logroño, donde van a encontrar a muchísimos trabajadores, a jornaleros, artesanos enfermos debido a las penalidades de la vida. Entonces él tiene esa empatía con los miserables y bueno, él va a ayudar a uno de ellos. Le da, de hecho, 10.000 reales le da para que pueda establecer un taller con independencia. Bueno, el mensaje a todos los desgraciados, sin embargo, es de resiliencia. Y eso también es otro punto interesante. El sufrimiento no da derecho a cometer desmanes, a la revolución, a los desórdenes, no da derecho a sembrar el caos o la destrucción, pero tampoco da derecho a quitarse de en medio. Hay una verdadera obsesión en la novela por la cuestión del suicidio, que yo no sé si es que él tuvo algún tipo de experiencia personal, algún familiar, pero está planeando constantemente el tema del suicidio. Hay dos casos especialmente interesantes. Bueno, aquí hay dos casos interesantes. Uno es de Gumersinda, que es la hija de un médico virtuoso, pero que cae en la miseria cuando muere su padre. No tiene asistencia y bueno, pues queda en la pobreza y se hace querida del capitán general de Burgos y queda embarazada de él, sin que el hombre reconozca al niño ni a ella. Pero ella no decae y ahí ella va a constituir un ejemplo de fortaleza femenina que no es raro tampoco en la literatura radical. Y muestra también un modelo de feminidad un poquito distinto al del ángel del hogar. Por eso digo que nos permite ver aquí algunas contradicciones con el discurso hegemónico. Estos sectores republicanos defienden en principio el modelo del ángel del hogar y de la virtud y tienen un mensaje profundamente moral, pero de repente aparece este personaje que provoca muchísima simpatía y que, bueno, pues lo importante, ya digo, para el personaje es la bondad que García Ruiz pone por encima de todo. Gumersinda sabe que se ha hecho aborrecible a los ojos de la sociedad, pero no pierde el sentimiento de dignidad, el orgullo de saberse poseedora de un espíritu puro y elevado, un corazón generoso que sobresale, por tanto, por encima de los tropiezos y de los errores. Bueno, el otro caso es el de un hombre que realmente se tira a un río y Perrondo y Más Alegre se tiran al agua para socorrerlo. Él es un hombre, un militar licenciado del año 44, que lo echan del ejército por haberse comprometido en un alzamiento liberal. Está un tiempo exiliado en Francia y luego, bueno, pues no logra reincorporarse al ejército y ya muere su novia, sus amigos le dan la espalda, vamos, tiene un cuadro tremendo. Entonces él sucumbe a la debilidad. Y aquí, y esto me parece también especialmente interesante, se deja claro en la novela que en el caso de tener una existencia virgen o marchita, tanto el hombre como la mujer desgraciados tienen que consagrarse al cuidado y asistencia de los enfermos, los perdidos o los desgraciados. Es decir, no se pueden quitar de en medio. Si tu existencia es insata, se tienen que dedicar a la sociedad. Y aquí entonces también vemos un modelo de masculinidad distinto a ese caballero liberal, a ese hombre autocontrolado e independiente. García Ruiz imagina a un hombre sensible, que no tiene problemas en mostrar sus sentimientos y llorar, y que debe ejercer una suerte de paternidad social. Es decir, se ha hablado mucho de la maternidad social, de las mujeres que se dedicaban a la filantropía en el siglo XIX. Él está defendiendo aquí una paternidad social. Tanto hombres como mujeres tienen que comportarse, dice él, como pilotos desafiando la tempestad, luchando contra todos los elementos conjurados. No existe el derecho de abandonar la sociedad ni volverse contra ella. No hay voluntad transgresora, por tanto, en lo que se refiere al ordenamiento social. El objetivo es alcanzar la armonía entre los distintos sectores, respetando las diferencias de riqueza y mérito,
no de nacimiento. Los personajes acomodados para ser considerados virtuosos tienen que ejercer la caridad, siempre. Por tanto, no vemos aquí un proyecto de reparto de la propiedad, pero sí de limitar la acumulación de riqueza. El objetivo último que comparten otros muchos republicanos es de una sociedad de pequeños productores independientes. Ese es el objetivo que tiene. La masculinidad virtuosa que se defiende aquí pasa por la valentía también, por la capacidad de enfrentarse constantemente a la injusticia. Entonces vemos ese modelo que hablaba Maricruz Romeo de una ciudadanía permanente, ¿no? de vigilante y permanente, constantemente. Pues es que un hombre de verdad tiene que estar constantemente enfrentándose a la injusticia, venga de quien venga. Entonces, bueno, pues él lo hace constantemente, en todos los viajes, en todos los caminos, se enfrenta a quien se le ponga por delante sin ningún problema y siempre gana, además. Pero los hombres del pueblo también tienen que ser valientes y no acobardarse frente a los poderosos, incluso en el terreno intelectual. Y aquí, claro, hay un pasaje muy interesante de la Universidad de Zaragoza en el cual Masalegre se enfrenta a un catedrático que es el criado, ¿no? Masalegre es el criado, se enfrenta al catedrático de Economía Política porque él defiende las teorías de Smith y Say sobre la usura. Entonces Masalegre consigue dejar mudo al catedrático, aunque no tenga capacidad oratoria, consiga que todos los estudiantes le aplaudan. Entonces ahí vemos las consideraciones que legitiman el sufragio universal masculino para estos sectores. Para tener una visión razonable no hace falta ser un erudito, ni tener riquezas, simplemente tener buen corazón y observar. Bueno, voy avanzando porque ya me parece que llevo bastante tiempo, voy terminando ya. Las mujeres, una pincelada. El modelo de feminidad de referencia, tenemos a Gumersinda, que no es el modelo, es Doña Teresa. Doña Teresa es la madre de un virtuoso estudiante zaragozano que ya ha perdido a su marido y a sus 2 hijos en la lucha por la libertad, a uno en la represión del 23 y a otros, a los 2, en la guerra carlista. Pero está orgullosa y satisfecha de esto porque el bien común está por encima de todo. La vida de los ciudadanos, decía, pertenece a la patria, que es su segunda madre. Entonces, la pedagogía aquí, el modelo de mujer que le está defendiendo es que tiene que ser una madre entregada, cariñosa, pero dejar marchar a los hijos si lo requieren las circunstancias. Su función es formar buenos ciudadanos, resignados, fuertes, patriotas, sufridos y prudentes. Y para eso necesitaba una educación esmerada. Aquí realmente no se aparta del modelo republicano de feminidad. Ella, en particular, se distrae, se entretiene leyendo biografías, precisamente, de Juliano el Apóstata, de Platón, de Epícteto, pero también quiere dejar claro doña Teresa que esta afición de la lectura no la hace literata, no la convierte, no tiene una pretensión de vida pública o de celebridad, sino que simplemente es para educar a sus hijos. Entonces, bueno, realmente es el ideal republicano de feminidad. Bueno, en las novelas, a lo largo de todo, en la novela, a lo largo de todos los parlamentos, de todos los discursos que dan los personajes, se defiende el programa republicano, se defienden las libertades de prensa, de opinión, todo el proyecto educativo, las reformas económicas, defienden los principales puntos del programa, pero lo más importante para mí son esos modelos de masculinidad y feminidad donde podemos ver un poco de esa subjetividad, de la imaginación, de qué imaginario tenía este señor, García Ruiz, cómo veía el mundo, ¿no? De sus preocupaciones íntimas. Hombres y mujeres, ya digo, debían ser dueños de sí mismos, debían resistir las seducciones del dinero, de la gloria, del sexo incluso, pero también tienen que resistir a la propia desesperación. Unos, los caídos, podrían ver la luz y retornar por la senda de la virtud, y otros podrían comprender la necesidad de socorrer a los miserables a través de un ejercicio constante de la caridad.
Esta novela, no tengo que decirlo, no tiene un valor literario muy, muy grande, pero sí lo tiene desde un punto de vista histórico y biográfico. Y biográfico porque, bueno, por un lado podemos entender con estos modelos de identificación a los lectores cómo se producen los mecanismos de movilización, de configuración de identidades o de politización, pero también nos permite comprender algo, muy poco, pero intentar entender es algo de esos deseos, de esa intimidad, de esa subjetividad de su autor. Yo creo que ilustra muy bien la necesidad de seguir avanzando en esta investigación, en la investigación en general interdisciplinar, literatura, historia, biografía, que se tiene que enriquecer con muchos más debates, con proyectos, para comprender en distintos periodos históricos lo que Isabel Bourdieu llamó la heteroglosia social y sus conflictos, es decir, los imaginarios, las visiones del mundo, las contradicciones y las ambivalencias, pero también esos aspectos que están fuera de la documentación tradicional, como son esas sensibilidades, esas emociones o los dispositivos afectivos. Muchas gracias. Por supuesto que se abre un turno para intervenciones con cuestiones, preguntas, comentarios a esta magnífica y muy rica en detalles y matices conferencia. Muchas gracias, Florencia. Me ha parecido muy interesante porque el personaje que nos presentas tiene como una dificultad extrema, ¿no?, en encajarlo por lo menos en uno de los espacios estancos cuando se habla de republicanismo. Has comentado en algún momento dado que se habla de que podía estar relacionado con el tema de la inversión en la esclavitud. ¿Cuál es el pensamiento, a través de su producción hemerográfica o de sus declaraciones en Cortes, cuál es su pensamiento respecto a lo que está sucediendo en Cuba, por ejemplo, lo que es la cuestión colonial? ¿Él aborda de alguna manera la cuestión colonial? Porque me parece que es un personaje interesante a la hora de cómo transmite todo ese pensamiento que tú has presentado aquí respecto a España, esa necesidad de orden y ese rechazo al federalismo, cómo lo aborda eso con la cuestión cubana. Bueno, yo no, en lo que yo consulté de la prensa, porque yo manejé bastante el periódico El Pueblo para mi investigación sobre el republicanismo isabelino, y luego para lo que he visto durante la República, él no habla de ese tema, no habla especialmente de ese tema. Sí que se le menciona como miembro de la sociedad abolicionista, pero a pesar de eso, el dato de que pudo tener intereses en Cuba lo saqué de Piqueras, del libro del sexenio de Piqueras. Entonces, claro, tendría que comprobarlo mejor, pero claro, ahí vemos todo ese grupo que él relaciona como la caída de la República y la caída incluso de Amadeo de Saboya, muy motivada por las presiones de ese lobby colonial, y que él podía tener relaciones e intereses conjuntos con esos sectores, pero eso básicamente mi fuente es el libro de Piqueras. Yo no he visto que él le dedique mucho espacio, o sea, no he visto declaraciones de él sobre esta cuestión, y en su periódico tampoco recuerdo que hubiera muchas referencias a este tema. Realmente ninguno, hasta el 68, aunque estuvieran en la sociedad, sí que hay algunas cuestiones que se comentan, pero no era un tema que apareciera mucho en la prensa. Por lo menos cuando yo lo consulté, me pareció que no tenía... Yo creo que durante el sexenio hay más referencias, empiezan a debatir ya proyectos de abolición más claros que han sido apoyados, y claro, ahí eso es un misterio, sí, la vinculación real que él pudiera tener con ese tipo de proyectos. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. La verdad es que me podría tirar un par de horas planteándote un montón de dudas y cosas que me han surgido a lo largo de tu intervención, pero bueno, yo creo que
esta gente luego se querrá ir a su casa a cenar y demás. Pero al final me surgen algunas cosas, ¿no? Hay unas sobre todo en lo que tiene que ver con un poco con las continuidades, ¿no? de algunas de las cosas que has planteado sobre este hombre. Y ahí arrimo un poco a las mi sardina. Claro, los republicanos sobre los que yo estudié viven en un contexto muy distinto y han pasado por la experiencia de la Segunda República. En el caso del federalismo que todavía sobrevive más allá del 39, de 1939, hay en cierto sentido algunos paralelismos, ¿no? Oscila entre un federalismo orgánico de raíz krausista o krausinstitucionista y por otro lado ese unitarismo de raíces históricas. Y eso hila con lo que te quería preguntar. ¿Qué reflexiones hace él sobre la unidad de España o sobre lo que él considera que es España? Porque en el caso de los republicanos sobre los que yo trabajé lo tiene muy claro. España, bueno, puede ser considerada incluso un Estado integral, que es lo que consagra la Constitución del 31, pero es una realidad sobre todo histórica. De hecho, a Francisco Giral le llegué a leer en algunas de sus reflexiones personales, en esas anotaciones que son tan interesantes, ¿no? Cuando uno intenta hacer una biografía, que España es históricamente federal, pero no es necesario plantear una federación, porque la federación es el desorden y solo hay que atenerse a la tradición y al pasado del 73, pero se entiende como una realidad histórica y por lo tanto no necesita ser una federación, tiene sus particularidades, pero España es una única nación. ¿Cómo reflexiona Eugenio García Ruiz sobre España desde una perspectiva histórica? Porque luego tú planteas que él escribe sus historias. ¿Cómo entiende él España a través del pasado? ¿Cómo lo percibe él? Sí, bueno, él en ese punto no se distingue de los demás en este momento, porque claro, incluso Pi Margall, que defiende el pactismo, él entiende que España está ahí, que existe y que tiene una realidad histórica desde tiempos inmemoriales, es decir, no está en discusión España. Y realmente él en alguna de sus intervenciones habla de ese miedo a que se deshaga la nación, pero en realidad esto no es un tema que aparezca tanto, y Pi también responde en alguna de las polémicas que no hay ningún peligro para la nación española. Todos coinciden en que en sus historias de España existe, efectivamente tiene una organización federal, porque ellos se centran mucho en las comunidades, en las libertades de los pueblos, eso es un poco la esencia de España, son esas libertades medievales que han sido arrebatadas por los Austrias, los Borbones, que son invasores de fuera, extranjeros, que han pervertido el verdadero carácter nacional. Entonces ahí hay un pueblo español que tiene unos caracteres de siempre y que se manifiesta periódicamente en su lucha por la libertad. Entonces, García Ruiz no se aparta de eso. En su libro de historia, al final, básicamente, lo usa para criticar a las monarquías, pero también eso no lo he contado, pero es verdad que en el libro él habla de toda la época del siglo XVIII, mostrando todas las, de XVII, todos los errores, todos los crímenes, lo que han hecho mal, cómo la monarquía es incompatible con la libertad. Es decir, sobre todo lo que quieren demostrar es eso. Pero no está tan en el centro de la cuestión reflexionar sobre España, porque España se da por sentada. Tienen una visión profundamente nacionalista, de tintes culturales, políticos también, pero profundamente cultural, étnica, como, bueno, pues basada en costumbres, en un idioma, pero no hay una reflexión sobre no sé si estoy respondiendo a la pregunta. No, lo que me estás confirmando es que 100 años después siguen con lo mismo. O sea, no hay mucho cambio, incluso una segunda república, una guerra y un exilio de por medio, los hay que siguen todavía pensando en la misma clave. O sea, que me lo has respondido y me confirmas lo que ya más o menos sospechaba. Vale. Le felicito por su intervención, que ha sido muy interesante desde muchos puntos de vista. Y quisiera llamar la atención sobre la importancia que este autor da a la educación. Como ve en la educación el medio para la transformación de la sociedad. Tiene una gran importancia en su
la guerra y las luchas. Nada más. Sí, realmente los republicanos españoles, en todo este periodo, durante la Primera República también, en el centro está un proyecto educativo de reforma de la educación, de universalización de la educación primaria a niños y niñas, además, también la secundaria. Y lo que vimos el otro día, además, en Valladolid, es que defendían la libertad de educación, la libertad educativa. En este momento, para ellos, la libertad no era que la educación estuviera organizada por el Estado y uniformizada, sino que se pudieran establecer escuelas educativas, sociedades educativas, por iniciativa individual, para enseñar que no hubiera un monopolio de la educación. Y realmente ellos, en su práctica política, uno de los elementos más importantes que utilizan para encuadrar son las sociedades educativas, donde coinciden además con liberales avanzados, con progresistas, porque se forman sociedades donde, para que los jornaleros, los trabajadores puedan ir a aprender a leer, a escribir, pero se dan conferencias, nociones de política, algo de economía, y se politiza, lógicamente, se da un mensaje político. Y a veces en esas sociedades que se organizan en pisos de un edificio, se encontraban armas, depósitos de armas, pero bueno, tenían esa vocación, y hay muchas empresas educativas que se forman a lo largo de este periodo con el concurso de muchos liberales, con ese fin educativo que es fundamental, y también se otorga muchísima importancia a la educación de las mujeres, precisamente para poder formar ciudadanos republicanos. Entonces, efectivamente, claro, eso es una cosa que se va a mantener en la Segunda República, es decir, una constante en el pensamiento republicano, que al final forma parte de esa idea de reforma. Yo creo que lo que ellos quieren es hacer realidad esa utopía o ese sueño de la autonomía individual del liberalismo. Ellos quieren hacer realidad el objetivo liberal de individuos autónomos en lo intelectual, porque si no eres esclavo de otra persona, con la educación, y autónomos en lo material, para tampoco ser esclavo de otra persona, con ciertas reformas sociales. Y ya vemos que incluso un hombre conservador como García Ruiz defendía cierta reforma social en el sentido de pues, esas obras públicas para dar trabajo a los parados, aceptaba que se pudiera poner un límite a la acumulación de tierra, que hubiera una utilidad pública que permitiera expropiar, es decir, y está en el límite derecho del pensamiento social republicano. Muy bien. La educación depende de los municipios. Depende de los municipios. Y es a partir de inicios del siglo XX cuando el Estado se va haciendo cargo de la educación. Efectivamente, se crean muchas escuelas y también hay intereses de particulares que efectivamente promueven la educación. Podríamos, por ejemplo, hablar mucho en la red de los camelos, por ejemplo. Como hay muchas fundaciones en aquella época para promover la educación. Muy bien, pues muchas gracias, Florencia. Han sido 3 conferencias muy interesantes, las 3. La afluencia de gente, de público, también ha sido muy importante. Quiero agradecer la presencia de todos, además con participación activa. Así que, desde la Fundación Sagasta, si cuentan conmigo, seguiremos haciendo propuestas porque también contribuimos a la educación y al debate público y ciudadano. Muchas gracias a todos, de verdad.